el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Bueno, Hechos de los Apóstoles, algunos le dicen también Hechos del Espíritu Santo, porque constantemente vemos al Espíritu de Dios aparecer, ¿no? Y también manifestarse, obviamente, a través de la vida de los discípulos de Jesús, no solamente los apóstoles, sino de algunos discípulos. Tenemos escrito acá en este libro, ¿no?, como obra Dios, ¿no?, a través de su Espíritu Santo. Por eso también a uno le dicen Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, es interesante y está bueno también saber de que este libro fue escrito por Lucas, ¿no?, el mismo autor del Evangelio según San Lucas, ¿sí? Lucas era un médico, ¿sí? Era un griego, no era judío, sino que era un griego médico, ¿no?, y que acepta al Señor, ¿no? Y bueno, empieza a seguir a Cristo, se hace cristiano y también se hace amigo y compañero del apóstol Pablo, ¿no? Por eso él empieza a transcurrir y empieza a experimentar y escucha y bueno, y tiene mucha información, ¿no? Y bueno, y aplicó, como siempre digo, sus conocimientos seculares, los puso al servicio del reino de Dios, ¿eh? Por eso él escribe, y van a ver que muchos de los que escriben realmente tenían conocimiento para poder escribir, ¿no?, y preparar este tipo de escritos justamente, ¿no? Y bueno, y él lo acompañaba, justamente el apóstol Pablo estaba haciendo varios viajes, ¿no?, a diferentes lugares. Ya Pablo había sido de alguna manera enviado, ¿no?, a los gentiles, a los no judíos, y él cumpliendo esta misión, ¿no?, iba de un lugar, de una ciudad a otra, y así iba avanzando, y Lucas se transformó, como dije, en un amigo y un compañero, ¿no?, de Pablo, ¿no? Entonces por eso él toma todas estas historias, Lucas, y empieza a escribir, y bueno, y por eso también tenemos el Evangelio de Lucas y de Hechos de los Apóstoles. Amén. En esta oportunidad, Pablo y Lucas justamente se encuentran en Troas, ¿sí? Troas hoy en día sería un lugar, una región de Turquía, ¿sí? Estaba en ese lugar donde hoy es Turquía. Bueno, ahí está, digamos, se desarrolla geográficamente hablando, ¿no?, esta historia, ¿sí?, en Troas, en Turquía, lo que hoy sería Turquía, que si uno se pone a pensar, hoy está lleno del Islam, ¿no? Y hay muy pocas iglesias evangélicas, ¿no? Pero en ese momento, por el ministerio de Pablo justamente, ¿no?, y de los discípulos, habían muchos cristianos en esa época, ¿sí? Por eso la importancia, hermano, de que nosotros sigamos transmitiendo el mensaje del Evangelio, porque fíjese que luego, si bien había muchos cristianos, luego vino el Islam, ¿no?, y avanzó, ¿no?, sobre eso, y hoy en día hay muy poco, y es más, los cristianos son, digamos, de alguna manera medios perseguidos, ¿sí? En alguna oportunidad también lo tuvimos al pastor Lee, que nos contaba que iba a la única iglesia que había en un lugar, ¿no? No sé si recuerdan, no había muchos cristianos, y bueno, y hoy sigue ocurriendo eso. Yo tengo también una página que sigo, y bueno, cada tanto ellos comparten lo difícil que es, y bueno, y qué contentos se ponen cuando uno acepta a Jesucristo, ¿sí? Justamente por este motivo. Pero bueno, es ahí donde acontece esta historia, ¿no?, que estamos viendo. Y mientras predicaban, bueno, ya hacía 7 días que estaban ahí, ya hacía 7 días que habían llegado, ¿no? Y Pablo y Lucas y todos los que estaban con él predicaban el Evangelio, enseñaban. Pero llega el último día que iba a estar Pablo en ese lugar, y justamente era un domingo, ¿sí? Era un domingo. Cuando la Biblia usted encuentra que dice el primer día de la semana, es el día domingo, ¿sí? Fue el día en que resucitó nuestro Señor Jesucristo, y es el día que tomaron los cristianos en su primer momento para reunirse, ¿sí? Entonces, o sea, fíjese cómo es, ¿no? Porque nosotros acá por lo general decimos que empieza la semana el lunes, ¿no? Muchos decimos, bueno, mañana empieza la semana, y contamos a partir del lunes, ¿no? Pero los cristianos primitivos contaban a partir del día domingo, ¿sí? Era el primer día, ¿sí? ¿Y qué hacían en ese primer día de la semana ellos? Lo dedicaban para el Señor, ¿sí? Se dedicaban a reunirse, a adorar a Dios, ¿sí?, a compartir la palabra, a alimentar su espíritu y darle a Dios lo primero, ¿sí?, de esa semana. ¿Me está escuchando? Esto también es bueno tomarlo y tenerlo en cuenta, ¿no?, que nosotros le podamos dar mínimamente un día en la semana al Señor. Una vez yo hice una prédica, ¿no?, porque los judíos antiguamente todo el sábado tenían, ¿no?, ellos guardaban el sábado, y son 24 horas, ¿cuántos saben? Y yo hice una cuenta y digo, ¿cuánto le damos nosotros al Señor
por semana, sumando incluso la hora que tenemos, no llegamos, pero voy a decir, ni locos, ¿no? A las 24 horas. No, entonces, qué bueno que por lo menos, ¿no? Un día a la semana le podamos dar un par de horas para el Señor, ¿sí? ¿Cuánto están entendiendo? Y ellos lo entendían perfectamente y se tenían que congregar y se reunían ahí, o sea, como nosotros estamos haciendo hoy. ¿Y saben qué hacían en este día? Justamente hacían memoria de la muerte, ¿sí? La crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si leemos, dice que se reunían el primer día de la semana los discípulos para partir el pan, ¿sí? Eso era la Santa Cena, partir el pan era la Santa Cena. O sea que ellos en esta reunión que estamos contando, estaban por hacer exactamente lo que nosotros acabamos de hacer hoy, ¿sí? Hacer memoria de nuestro Señor, de su muerte, de que Él tomó nuestro lugar en la cruz, y que por eso hoy nosotros, por la fe, como decíamos, por creer en esta obra en la cruz, tenemos libre entrada ante el trono de la gracia del Señor, ¿sí? Y somos salvos. Y la Biblia dice que no hay otro camino, no hay otro camino al Padre más que Jesucristo, ¿sí? No todos los caminos llevan a Dios, sino solamente Jesucristo de Nazaret, su obra en la cruz. Nuestra fe puesta ahí nos salva. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces vemos que era algo importante, ¿no? Era el día en que resucitó Jesús y era el día en que estos discípulos celebraban la Santa Cena, ¿no? Y vemos que como Pablo se estaba por ir ya el otro día se iba de ese lugar, estaba enseñando como siempre, pero en este caso dice que se alargó un poco el apóstol Pablo en el discurso, ¿sí? En la enseñanza. Dice enseñanza, se transformó en un discurso, se empezó a alargar, ¿no? Se empezó a alargar la cosa y dice que terminó hasta la medianoche, ¿no? Llegó, ¿sí? Yo digo, si llego a extenderme hasta la medianoche, creo que me quedo solo predicando acá, ¿no? Pero bueno. Le digo, nosotros, los antiguos pentecostales, teníamos horario de comienzo y muchas veces no sabíamos cuándo volvíamos. Amén. Muchas veces me ha pasado, yo me quedaba sin colectivo y tenía que ir caminando. Bueno, en esa época no muchos hermanos tenían vehículo, y me ha pasado de tener que volver caminando, ¿no? Hasta casa. Pero, gloria a Dios, bueno, era la manera de esa forma. Hoy, como digo, siempre somos más buenos, ¿sí? Tratamos de tener un horario, de cumplir, ¿sí? Pero bueno, el apóstol Pablo estaba emocionadísimo, enseñando a los hermanos de Troas y se extendió, ¿no? Se extendió y, bueno, enseñando, se emocionó, ¿sí? Y digamos, ¿no? Y bueno, y es importante, ¿no? Tener en cuenta esto, ¿no? Que bueno, había enseñanza y el apóstol Pablo estaba enseñando, ¿sí? Y vemos que acá aparece en escena este joven, ¿no? Eutico, ¿sí? Y un joven, y sabe que Eutico significa feliz, o sea que se ve que era un joven feliz. ¿Será porque había aceptado a Cristo? No sé, pero se ve que los padres querían que fuera feliz y le pusieron ese nombre, ¿sí? Eutico. Y este joven, ¿no? Estaba, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque estaba en medio de la reunión. Algunos dirían, bueno, que era un jovencito, hay diferentes cosas, ¿no? Algunos dicen por ahí de 12 años, de 14, ¿no? Otros dicen de más, que podía ser más grande. ¿Por qué? ¿Por qué se dice esto? Hay diferencia, porque muchas veces en la Biblia, cuando se habla de un joven, algunos jóvenes tenían 40 años en esa época y le decían joven, ¿no? Por ejemplo, Timoteo, ¿no? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, le decía a Timoteo, ¿no? Y se cree que tenía ya 40 años, ¿no? Timoteo en esa época. Bueno, la frase, no sé si alguno la conoce, le dice Pablo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, pero sé tú ejemplo de los creyentes, ¿sí? Así que si en esa época podíamos decir que este Eutico puede tener entre 12 y 40 años, ¿no? Vamos a ponerlo así. Hoy que todo ¿no? Vimos que la adolescencia se ha ampliado, ¿no? Bastante. Podemos decir también que un joven de 50, 60 también contaría, ¿no es cierto? Vamos a ponernos feliz como Eutico, Eutico, ¿sí? Así que bueno, vamos a verlo de esa manera. Entonces, que este mensaje también va a ser para nosotros, no solamente para los jovencitos como Eutico, ¿sí? Así que bueno, eso no está claro, la Biblia no dice bien la edad, solamente que era un joven, amén. Igual cuando habla del joven rico, ¿sí? ¿Se acuerdan que una vez lo hablamos también? ¿Cuántos jóvenes son ricos? O sea, a veces, por lo general, ya tenían su edad cuando podían acumular, a no ser que hayan recibido una herencia, ¿no? Eso sería otro tema.
Bueno, y vemos esta situación, bueno, pero vamos a ver que sea la edad que tuviera este joven, hay algo muy importante que le está haciendo. ¿Y qué está haciendo? Está en una reunión escuchando la predicación del Evangelio, ¿sí? No dice su origen, no dice de dónde venía, obviamente era uno de Troas, ¿sí? Porque era de Troas. Y por algunas cosas que vi también, ese nombre como que era un nombre bastante común dentro de los griegos en esa época, porque incluso en el griego, en historias seculares, ¿no? Que no son de la Biblia, aparecen muchos Eutico. Es como que se ve que era un nombre bastante común, ¿sí? O sea que todos querían que sus hijos sean felices. Bueno, eso es un dato, ¿no? Pero también vemos que lo importante es que él estaba ahí escuchando la palabra, ¿sí? Escuchando la palabra. Y le digo algo, después vemos que en qué lugar estaba, ¿no? Vamos a ver al espacio, ¿sí? Y dice la Escritura que estaban en un tercer piso, un tercer piso, ¿sí? Subieron ahí, estaban ahí arriba, un aposento alto en el tercer piso, ¿sí? Y bueno, y se ve que por lo que podemos leer, estaba lleno el lugar, ¿no? Porque por ese motivo este joven, ¿no? Terminó sentado en una ventana, ¿sí? Amén. O sea, termina sentado en una ventana porque, bueno, se ve que no había más lugar, no había más espacio, no había más silla, no había más nada, y bueno, y él estaba sentado ahí, ¿sí? En un tercer piso, ¿sí? Tengamos en cuenta este dato importante, ¿no? Sería más o menos, bueno, si nosotros, no sé si cuentan como nosotros contamos hoy, porque bueno, nosotros contamos planta baja, primer piso, segundo piso, tercer piso. Bueno, no sabemos si en esa época se contaba de esa manera, pero vamos a dejarlo en 3 pisos, ¿sí? Vamos a contar en la planta baja como si fuera el primer piso, serían más o menos 9 metros, ¿no? Aproximadamente. Y este muchacho estaba sentado ahí, ¿no? En ese tercer piso. Bueno, si está en la ventana no va tan arriba, así que pongámosle un poquito menos. 8 y medio, no sé, vamos a bajar un poco. Sí, pero bueno, no deja de ser una altura. Amén. Y él está ahí sentado, pero fíjense cómo está sentado. Él está sentado en la ventana da a la calle, y él está sentado mirando hacia adentro, ¿no? No iba a estar sentado mirando hacia afuera. O sea, Pablo está adentro, así que para que nos ubiquemos un poco en el espacio, ¿sí? Y esa es la situación. Y estaba enganchado, escuchando, pero claro, Pablo seguía y seguía y seguía, ¿no? Hasta que en un momento, dice la Escritura que hemos leído, ¿qué ocurrió? Vemos un joven, primero vamos a ver, un joven que obviamente estaba interesado en la cosa de Dios, ¿sí? Por eso estaba ahí. Por eso estaba ahí, o sea, le interesaba lo de Dios y estaba escuchando lo que Pablo hablaba. No dice la Escritura si ya era cristiano de antes, no dice nada, ¿sí? Lo que dice es que estaba en esa reunión donde se estaba enseñando la palabra del Señor, ¿sí? Como hoy están cada uno de ustedes acá, ¿sí? Así que si estás acá es porque creo que te importa o querés escuchar algo de parte de Dios. ¿Me está escuchando? Y Dios también lo sabe, ¿sí? Decirle que está al lado tuyo, Dios sabe que estás acá porque te importa. Decíselo, pero decíselo con ganas, hermano, porque si no, no te va a creer. Amén. Y estando en esa circunstancia, este joven dice que se cansó, obviamente se ve que se cansó, ¿no? Algunos dirán, che, qué aburrido que era Pablo, ¿no? Y digo yo, a mí me alienta, porque si alguno se me duerme cuando yo predico, si se le dormían al apóstol Pablo, a mí me alienta, ¿viste? Digo, wow, ¿no? Así que se le durmió este muchacho. Pero bueno, pero podemos decir también que se hizo tarde. Amén. Y por ahí estaba cansado. No sabemos qué estuvo haciendo durante el día. No sé, podemos suponer capaz que estuvo trabajando. Uno diría no, porque bueno, ya sabía, no, por ahí estaba trabajando. O por ahí fue uno de los que preparó el lugar. Capaz que vino temprano para preparar el lugar, acomodar la silla, etcétera, etcétera, para que se pudiera llevar adelante esa reunión en ese lugar. ¿Sí? Y capaz que estaba cansado. De eso, por ahí vino temprano. ¿Cuántos saben que muchos vienen a limpiar, a ordenar las cosas, a tratar de... Ahora los hermanos están pintando el lugar de nuevo, amén. Hay un esfuerzo, ¿no es cierto?, que está atrás, que muchas veces no lo vemos nosotros. ¿Sí? Esto se pintó todo muy lindo, amén. Así que Dios bendiga a los hermanos que están llevando esa tarea adelante, los que están colaborando, amén. Pero siempre hay hermanos que están trabajando de esa manera. Y yo me puse a pensar que quizás Eutico fue uno de los que estuvo preparando ese lugar, ¿no? Y muchas veces ha pasado, ¿no? Que preparan un lugar, vamos a limpiar la silla y por ahí después se quedan sin silla y sin lugar donde sentarse. Pero qué bueno que pudieron servir al Señor, ¿sí? Bueno, y capaz que este muchacho estaba cansado por eso. Bueno, la cuestión es que se queda dormido, ¿no? ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque cuando se habla de Eutico, se habla del joven dormido, ¿no? Del joven dormilón,
Viste que los jóvenes siempre se duermen, como que no quieren saber nada con Dios, que son medio vagos. Yo hoy voy a levantar a Eutico. No yo, porque lo levanta el apóstol Pablo, pero después que se cae, ¿no? Pero yo lo quiero ver de esta manera, y creo que también, sinceramente, orando y tratando de hablar de esto, se me venían todas estas cosas, ¿no? Qué bueno que los jóvenes pongan la mano en el arado y que también sirvan a Cristo, ¿sí? Bueno, la cuestión es que se cansó, y acá de vuelta encontramos otra cosa, hermanos, ¿sí? Dios muestra siempre nuestra humanidad. O sea, el muchacho se cansó, ¿eh? La palabra dice, ¿no?, que los jóvenes incluso flaquean y caen, ¿sí? Pero dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, ¿sí? Eso es lo que dice la palabra. Esos son los jóvenes que aman a Cristo, pero no quiere decir que por más que estés en Cristo, por más que estés sirviendo al Señor, que no te vas a cansar, ¿sí? Y este muchacho se durmió, y no cayó para adentro. Por ahí si caía para adentro, no hubiera pasado tanto, ¿no? Capaz que caía arriba de algún hermano, qué sé yo. Pero se cayó para el otro lado. Y dice que cayó del tercer piso, hermano, y terminó en la calle, yo me imagino la calle, la vereda, no sé qué sería, ¿sí? Imagínense el alboroto. Estaban ahí, y todos los hermanos, incluyendo Pablo, dice que bajaron. ¿Sí? Incluyendo Lucas, porque Lucas estaba acá, el médico estaba acá, y yo calculo, ¿no?, infiero, ¿no?, que el médico fue el primero en ir a ver. Y es él el que dice, cayó y se murió. Estaba muerto. Y no es que, viste, por ejemplo, no, capaz que se tenés que caer de 3 metros y sobrevivir, digamos, ¿no? Es un tema. Yo me caí de 3 metros y bueno, y todavía tengo algunas cosas que no siento por acá en la cabeza. Así que si de 3 metros no sé. Amén. Y en ese caso, pero había un médico que constató, digamos, ¿no?, el deceso, ¿no?, la defunción de Eutico. Se murió. Hay un médico para corroborarlo. No es que viste que por ahí es buena cosa, no, se murió. Pero dice la Escritura que el apóstol Pablo también descendió, ¿no?, a ese lugar, y dice que se puso sobre él y Eutico resucitó, revivió. Amén. Hizo un milagro de resurrección, resucitó Eutico, ¿sí? Y dice que luego suben arriba, ¿no?, y vuelven. ¿Usted se imagina eso? Que estemos acá y se nos muere uno. Yo le decía hace poco, fue la frase de la semana, ¿no? Algunos hermanos en este tiempo, yo le contaba en un lugar que estaba, también estuve comentando esto, ¿no? Y le decía, ¿no?, que estaba el apóstol Pablo, ¿no? Y bueno, fue y lo resucitó, lo revivió. Y después de ahí dice que volvieron, hicieron la Santa Cena, y después siguió Pablo disertando hasta el alba, hasta que amaneció. Ahí se despertó Eutico, no se durmió más. Pero yo le decía a los hermanos, por eso fue la frase, ¿no? Menos mal que estaba el apóstol Pablo ahí. Yo digo acá que no se me duerma ninguno ni se caiga, porque yo voy a orar, pero no sé si lo voy a resucitar. Yo soy el pastor Juan nomás. Y fue la frase de la semana. ¿Sí? Así que por la duda no se duerma. Decirle que está tuyo, no te duermas por las dudas. Pero bueno, pero vemos qué tremendo, ¿no es cierto? Y vemos cómo este joven se cansó, Dios mostró de alguna manera su humanidad, se cayó y se murió, hermano, amén. Y certificado por el médico Lucas. Entonces lo que podemos ver es que aunque estemos sirviendo al Señor, que estemos amando a Dios con todo nuestro corazón, primero recordar que, lo vengo repitiendo, somos seres humanos y también nos podemos cansar, ¿sí? Pero aunque sirvamos a Dios, cosas nos pueden pasar también. Porque está esa idea de que porque estamos en Cristo no nos va a pasar nada, no va a estar todo espectacular siempre. No, pueden pasarnos cosas, ¿sí? Como le pasó a Eutico, amén. Y en este caso, bueno, estaba Pablo, bueno, obviamente la voluntad de Dios era resucitarlo a Eutico, y lo resucita, amén. Y como digo, decía, yo hoy por ahí no te voy a poder resucitar si te morís, Y muchas veces, aún hablando espiritualmente, porque muchos por ahí no se mueren físicamente como Eutico, ¿sí? Pero se mueren espiritualmente. ¿Me está escuchando? Y sí, muchas veces por dormir, por el cansancio, por lo que sea, ¿sí?
y se terminan apartando del Señor y se terminan muriendo espiritualmente. Y uno muchas veces manda mensaje, anima, alienta, che, tenés que venir, ¿cómo estás? Contame. Y bueno, y cuando se van muriendo, ¿viste? ¿Qué hace un muerto? A ver, cuando vos le hablas a un muerto, ¿qué hace el muerto? No te va a decir nada porque está muerto. Ya no responde, ¿viste? Ya como que vos te das cuenta. Yo tengo años ya, ¿no?, de ministrar personas y te das cuenta, ¿no?, cómo viene la cosa. Entonces ahí habla de una muerte espiritual. Amén. O te sale con, bueno, listo, de nuevo. Por más que nosotros extendamos la mano repetidas veces, ¿no?, como un buen maestro, etcétera, etcétera, la persona muerta está muerta. Pero qué bueno, amén, qué bueno que cuando uno viene a Jesús, Él sí te puede resucitar con toda seguridad. Así como fue resucitado Tico, Jesucristo te puede resucitar tu vida espiritual. Él puede perdonar tus pecados, es el único que puede perdonar tus pecados. ¿Cuánto están entendiendo? Ningún hombre, ninguna mujer puede perdonar pecado. El único que puede perdonar pecado es Dios. Y cuando Dios te perdona, aunque te hayas alejado de Él, te hayas enfriado, te hayas muerto espiritualmente, te hayas alejado de Él, ¿no?, y te hayas deslizado también de esta salvación tan grande que el Señor nos pone hoy y ahora por gracia como un regalo inmerecido, ¿sí? Como cada uno de nosotros no merecíamos ser salvos, nosotros merecíamos estar en el infierno, pero sin embargo Él en su misericordia sigue llamando y nos sigue hablando. Y no importa si nos morimos espiritualmente, pero si te acercás a Él, ¿no?, Él te vuelve a recibir una vez más. Si te deslizaste de esta salvación, bueno, Él está dispuesto a recibirte de nuevo. Yo pensaba esto, ¿no?, qué tremendo. Pensaba, ¿no?, cómo Jesús nos recibe con los brazos abiertos, ¿no? Pero también pensaba que el diablo también te recibe con los brazos abiertos. Sí, y muchas veces en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, donde el diablo nos empieza a hablar, ¿para qué vas a ir? ¿Para esto? ¿Para aquello? Lo otro, mirá. No, el diablo te habla y te dice, vení. El tema es que no te dice realmente a dónde vas a ir con él. ¿Sí? Es tremendo esto. Yo me acuerdo, bueno, del dios Moloch, ¿no? Era un dios que adoraban los pueblos paganos alrededor de Israel. No, y una característica era que estaba así con los brazos abiertos, ¿no? ¿Sí? Y abajo había un lugar como un horno encendido y ahí muchos sacrificaban a sus hijos, los entregaban, los ofrecían al dios Moloch. Bebitos, se ha encontrado en ese lugar, porque se ha encontrado arqueológicamente hablando, ¿no? Y se encontraron niños recién nacidos hasta niños de 3, 4, 5 años entregados ahí en ese lugar. ¿Sí? O sea que el diablo también los recibe con los brazos abiertos, ¿sí? Pero en los momentos difíciles muchas veces aparece, ¿no? Y bueno, cuando estamos solos, cuando estamos mal, ¿no? El diablo está ahí, ¿sí? Está ahí, pero Jesucristo también está, y en realidad tenemos un solo camino, es abrazarnos a Jesús, porque Él nos recibe con los brazos abiertos. Recién cuando cantamos esa alabanza, ¿no? Qué lindo que es su mirada, qué lindo cuando Él habla a mi alma. Qué bello que es estar con Él, porque estando con Él, nada me faltará. ¿Saben las veces que esa alabanza a mí me animó? Porque a mí me tocó estar solo, y solo, mal solo. Porque viste, algunos dicen, estoy solo, y tienen toda la familia alrededor, que eso sí, uno puede ser, no que uno esté rodeado, pero se sienta solo, pero no está solo. Pero a mí me tocó estar solo, ¿no? Sin familia, sin nada, realmente solo. ¿Sí? Y en esos momentos sentirme muy mal y de repente, bueno, incluso también, porque antes por ahí la iglesia no te visitaba, no te llamaba. Bueno, hoy nosotros tratamos de hacer todo lo que no hicieron con nosotros, tratamos de hacerlo, ¿no? Y muchas veces me pasaba eso a mí. ¿Sí? Me había quedado viudo, mi hijo en otro lado, porque no podía hacer otra cosa. Y realmente me sentía solo y estaba solo. Y esa alabanza muchas veces me ayudó, ¿no? De que estando con Él nada nos faltará. Porque estando con Él nada me faltará. El único, hermano, que puede saciar el vacío de nuestro interior es Jesucristo. ¿Sí? Y cuando dice, hay algo importante también, ¿no? Que a veces
El que nada me falte no quiere decir que tenga grandes riquezas. ¿Cuántos están entendiendo? Sino que yo no necesito, no dependo de esas cosas que por ahí no tengo. ¿Cuántos están entendiendo? O que no puedo tener. ¿Me entienden? Pero me siento satisfecho. A eso se refiere cuando dice, porque estando con Él, nada me va a faltar. Y cuando más te acercas al Señor, justamente cuando más realmente no vas a necesitar otro tipo de cosa, sino vas a querer agradarle a Él, nada más. Y cuando ocurre eso, ¿qué empezás a hacer? Empezás a buscar su reino y su justicia. Y sin darte cuenta, el Señor empieza a añadirte las cosas necesarias que te hacen falta. Ayer hablamos un poco también, ¿no? Cuando a veces dejamos de buscar la voluntad de Dios y empezamos a buscar nosotros, saciar nuestras necesidades. Y bueno, y ahí muchas veces nos metemos en problemas. Y después decimos, Dios, ¿por qué esto? Bueno, porque estuvimos buscando nosotros, ¿no? No esperamos los tiempos de Dios, no buscamos agradar a Dios. Pero la importancia de esto, hermano, de que a pesar, como vimos este joven, ¿no? Cualquiera diría, pero ¿cómo puede ser? Mirá si no estaba Pablo. Menos mal que estaba justo Pablo predicando y tenía estos dones de milagro, ¿no? Y lo resucitó. Pero lo importante es entender esto, hermano, que cuando nosotros, como este joven, estamos sirviendo al Señor, o buscamos agradar a Dios, ¿sí? Aun cuando caemos, el Señor está dispuesto a levantarnos, ¿sí? Y como decíamos, a resucitarte si aún te has muerto. Eso es lo que puede hacer Dios por vos. Y cuando le compartís a otro a Cristo, le estás compartiendo esto mismo que vos podés recibir y se lo compartís a otro. ¿Sabe cuántas personas, hermano, he visto que vinieron muertos, espiritualmente hablando, emocionalmente destruidos? Pero sin embargo, yo no soy el poderoso acá. Acá el poderoso es Jesucristo. Y cada vez que me presento, yo te presento a Jesucristo, como mi amigo, el que me ayudó a mí, que me lo presentó a alguien también, ¿no? Y así lo hacemos. Y vos podés hacerlo con otro también, pero si realmente lo recibís. Aleluya. Y Dios hizo esto con este joven, este tremendo milagro. Y Dios lo sigue haciendo con nosotros, hermano. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la situación. El tema es que mientras estemos vivos, acá podemos acercarnos a Él. Una vez que cruzamos el umbral de la muerte física, ya no hay vuelta atrás. Ahí ya va a ser lo que ya se determinó, o que de alguna manera vos determinaste mientras estabas en esta tierra. Porque el Señor nos llama constantemente, ¿sí? Porque Él es bueno. Decirle a que te la tuya, Él es bueno. Y nos llama una vez más. Amén. Así que esto quería compartir y darle gracias a Dios también por esto, ¿no? Porque yo también lo tomo para mi vida. Muchas veces me ha pasado a mí como Eutico, muerto, cansado, ¿sí? Físicamente, espiritualmente, emocionalmente, pero de ahí me resucitó Cristo, porque Él es bueno, ¿sí? Porque para siempre es su misericordia. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando